Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver la clase de primera semana de desarrollo, donde vamos a abarcar los temas de la etapa de fecundación, segmentación, la formación del blastocisto y la implantación. Vamos a iniciar por la fecundación. Va a ser el proceso mediante el cual los gametos masculino y femenino se unen y dan origen al cigoto. Hay interacción entre ambos gametos con la siguiente fusión y la mezcla de los caracteres hereditarios paternos y maternos. Es interna y se realiza en el tercio externo de las trompas uterinas o región ampular y se inicia cuando el esperma comienza a penetrar la corona radiada y la zona pelúcida y termina con la mezcla de los cromosomas maternos y paternos después de que el espermatozoide ha penetrado al óvulo. Vamos a tener 11 fases, en las cuales vamos a tener que la corona radiada, cuando se produce la ovulación, el ovocito abandona el ovario rodeado de la membrana pelúcida y obviamente de la corona radiada. Las células de la última están rodeadas de una matriz extracelular de proteínas y carbohidratos, principalmente de ácido hialurónico. Estas células se desaparecen de forma paulatina por efecto combinado mecánico y enzimático de la mucosa tubárica y de los espermatozoides. La hialuronidasa y otras enzimas contenidas en el acrosoma realizan una función importante de la separación y la penetración del espermatozoide, además de los movimientos mecánicos de los espermas alrededor del óvulo. Alrededor de 300 a 500 alcanzan el sitio de la fecundación y solo uno fecunda el ovocito. Entonces vamos a tener la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida, la fusión de las membranas y por último la fusión de los núcleos. Se piensa que los restantes ayudan al espermatozoide ya fecundado a vencer las barreras que protegen el gameto femenino. Los espermatozoides capacitados pasan libremente a través de las células de la corona radiada. Vamos a tener la unión y la penetración de la zona pelúcida, que va a ser un escudo de glicoproteínas de estructura filamentosa que rodean al ovocito, así como también facilitan y mantienen la unión de los espermatozoides e induce la reacción acrosómica. La ZP2 y ZP3 se unen entre sí de forma alterna, formando largos filamentos de polímetros y están unidos entre sí por la ZP1. La unión del esperma a la zona pelúcida es mediada por la ZP3 y por los receptores de la membrana plasmática del espermatozoide. Estas moléculas del ZP3 actúan como receptores específicos para los espermatozoides. Las moléculas expresadas en la cabeza del esperma actúan como sitios de unión exclusivos para las moléculas de la ZP3 de la zona pelúcida. Una de estas moléculas que aparecen en la membrana de la cabeza del espermatozoide es la galactosiltransferasa. Después de que el espermatozoide se une a la zona pelúcida, comienza la reacción acrosómica, cuyo objetivo es la unión de la parte de la membrana acrosomal con la membrana citoplasmática del óvulo. Esta liberación de la enzima acrosina permite que el espermatozoide penetre a la zona y se ponga en contacto con la membrana citoplasmática del ovocito. La permeabilidad de la zona pelúcida cambia cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito. Este contacto causa la liberación de enzimas lisosómicas de los glándulos corticales que revisten la membrana plasmática del ovocito. Estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida para prevenir la penetración de otros espermatozoides e inactivan los sitios receptores específicos para los espermatozoides en la zona pelúcida. Otros espermatozoides se pueden encontrar incluidos en la última, pero solo es la capa que penetra el ovocito. Vamos a tener diferentes enzimas que son necesarias para penetrar esta zona. La reacción acrosómica se puede resumir en lo siguiente. 1. En el contacto de la zona pelúcida y la lisis de la membrana externa del acrosoma son salidas de los gránulos acrosómicos. La membrana que cubre el huevo que se hacen más blandas y menos densas. La formación de la prolongación membranosa del acrosoma. La formación de los túbulos acrosómicos que contactan con la membrana citoplasmática del óvulo. En el sitio de contacto de las membranas, estas se disuelven y los túbulos acrosómicos se unen al citoplasma del óvulo. El núcleo y el centriolo de los espermatozoides penetran al óvulo a través de los túbulos acrosómicos. De ahí vamos a tener la unión y la fusión directamente del óvulo con el esperma.
El esperma, después de atravesar la zona pelúcida del espacio perivitelíneo, hace contacto con el óvulo, uniendo primero y fusionándose después por la región ecuatorial de la cabeza. Las moléculas de la membrana celular del espermatozoide se unen a la molécula de integrina A6-beta1, presentes en la membrana celular del óvulo. Si la reacción acrosómica no ocurre, el espermatozoide es capaz de fusionarse con el óvulo. Debido a que el acrosoma desaparece durante la reacción acrosómica, la fusión sucede entre la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región de la mitad posterior de la cabeza del espermatozoide. Tanto la cabeza como la cola del espermatozoide pueden penetrar en el citoplasma del ovocito, pero la membrana citoplasmática del espermatozoide se queda atrás, incorporada y formada parte de la membrana celular del cigoto, reconocible hasta el comienzo del clivaje. Vamos a tener la prevención del poliesperma. En esta fase se prevé y se bloquean las posibles entradas de más espermatozoides directamente al óvulo. Vamos a tener un bloqueo rápido. Va a ser estudiado por los erizos de mar y su potencial de membrana en reposo va a cambiar de menos 70 milivolts hasta más de 10 milivolts en unos 2 o 3 segundos después de la fusión del esperma y el óvulo. Este cambio de potencial evita que otro espermatozoide se adhiera a la membrana ovular. El bloqueo va a ser directamente de los canales de sodio justo con los de potasio. Vamos a tener la activación metabólica directa del huevo. Primer evento de la liberación de calcio dentro de la célula. Luego sigue el intercambio de sodio extracelular por hidrógeno intracelular a través de la membrana citoplasmática. Esto aumenta el pH, lo que incrementa a su vez el metabolismo oxidativo, dado que el aumento nos va a dar, obviamente, la necesidad del consumo de oxígeno, el metabolismo de los carbohidratos, el contenido de aminoácidos libres, de la actividad de los filamentos proteolíticos y se activa la síntesis de proteínas. En la descondensación del núcleo del espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, al momento de penetrar al óvulo, va a cambiar su tamaño y va a aumentar y se rodean una estructura más laxa y se convierte en núcleo de aspecto típico de un pronúcleo masculino. Su cola obviamente se desprende porque ya no la va a necesitar y lo va a degenerar. Nosotros vamos a complementar la parte de la meiosis y del pronúcleo femenino, haciendo que después de la penetración de la cabeza del espermatozoide del ovocito secundario, se produce la expansión del segundo corpúsculo polar y de los cromosomas que quedan, formando así al ovocito definitivo y haciéndolo maduro. Este presenta un núcleo vesicular denominado pronúcleo femenino con la fórmula cromosómica del 22 más X. De ahí se forma el cigoto, que es un huevo. Los pronúcleos son indistinguibles. Al entrar en contacto pierden su envoltura nuclear. Durante el crecimiento de estos, cada pronúcleo puede replicar su ADN, ya que solo presentan un juego simple de cromosomas, haciéndolos así haploides. En la síntesis del ADN, los cromosomas se disponen en el uso mitótico, organizado por los centriolos aportados por el espermatozoide en la preparación para la primera división mitótica del huevo. Los 23 cromosomas de cada gameto se dividen longitudinalmente por el centrómero. Las cromátides hermanas se desplazan a los polos opuestos de manera que proporcionan a cada célula del cigoto un número diploide de cromosomas. Al tiempo de que las cromátides hermanas se desplazan hacia los polos opuestos, un profundo surco aparece en la superficie de la célula y divide hacia el citoplasma del cigoto de dos células de las primeras células, que continúan su desarrollo hasta la formación de un nuevo organismo. Y de ahí se hace la segmentación. La segmentación es un periodo inicial en el desarrollo de un individuo multicelular. Consiste en una rápida sucesión de divisiones mitóticas que conducen a la formación de un número progresivamente mayor de las células, las cuales tornan más pequeñas con divisiones que son conocidas como blastómeras. De estas, las dos primeras son de tamaño algo desigual. La mayor se divide primero en la otra y como resultado da el cigoto.
Durante la formación de las primeras 8 blastómeras, estas se disponen de forma laxa, lo que posibilita su forma de separación durante esta etapa, en la cual los blastómeras aún mantienen propiedades totipotenciales. Estas maximizan sus contactos intracelulares y se disponen de manera apretada, se mantienen unidas mediante uniones estrechas, al mismo tiempo que minimizan los espacios intercelulares, produciéndose así el denominado proceso de compactación. Las blastómeras pierden su capacidad totipotencial y de ahí se va a generar la mórula. Al tercer día de la fecundación, el huevo tiene 16 blastómeras, dando origen a la mórula. Las células del centro de la mórula forman la masa celular interna que origina los tejidos del cuerpo del embrión. Y las células periféricas forman la masa celular externa cubierta por las membranas pelúcidas que da origen al trofoblasto y a otras membranas fetales. La segmentación es un proceso de proliferación celular que no solo se acompaña del crecimiento, ya que se produce incremento del tamaño del huevo en desarrollo. Ocurre al mismo tiempo que el cigoto recorre la trompa que rodea aún por la zona pelúcida. Llega a la cavidad uterina por el estado de mórula o blastocito temprano. El cigoto tarda aproximadamente de 4 a 4 días y medio en recorrer la trompa uterina. La nutrición durante este trayecto que realiza una difusión de las sustancias segregadas por la trompa, la cual va a ser un factor esencial para la vitalidad y la normal evolución. Se va a caracterizar por la replicación muy rápida del ADN, la síntesis del ARN, y se va a limitar la producción de una pequeña cantidad del ARN mensajero. Vamos a tener que de la mórula se va a hacer un blastocito. El blastocisto va a ser la entrada progresiva de líquido a través de la membrana pelúcida hasta la médula se transforme. Las células de la masa interna son desplazadas hacia la periferia y quedan ubicadas cerca de los polos de estas estructuras específicas. Las células de la masa externa se aplanan al mismo tiempo que originan una cavidad llena de líquido y producto de la conferencia del espacio intraarticulares. El blastocisto va a ser conformado por 3 capas: el blastocele y el trofoblasto. En esta etapa se puede distinguir 2 polos, uno embrionario con el que se encuentra el embrioblasto y otro abembrionario en cuyo interior se encuentra la cavidad del blastocito o blastocele. En el blastocisto humano del trofoblasto se selecciona la formación del corión y la placenta, mientras que en el embrioblasto se desarrollan principalmente el cuerpo del embrión. Durante su estancia en la cavidad uterina, el blastocito se une de las secreciones de las glándulas del endometrio. De ahí se va a hacer la implantación aproximadamente al día 6 al día 5. El primer signo de crecimiento del embrionario es detectado entre los 10 a 15 horas después del embrión. Se realiza la zona pelúcida. Las células del trofoblasto exhiben una abrupta actividad proliferativa seguida de la unión y expansión del endometrio. En este momento es cuando normalmente debe adherirse a la superficie del endometrio por su polo embrionario. Las células trofoblásticas situadas sobre el polo embrionario comienzan a penetrar entre las células epiteliales de la mucosa uterina alrededor del 6º día, y en el día 7 o 8 el blastocito se adhiere a la mucosa uterina por las integrinas. La conversión del trofoblasto epitelial en invasivo comienza el estadio del blastocito y comprende cambios en su comportamiento adhesivo y de mortividad. En este estadio, el trofoblasto presenta una capa externa de citotrofoblasto y la capa interna que va a ser el citotrofoblasto. Y vamos a tener el endometrio, que obviamente va a cambiar al momento de la implantación, porque el endometrio se encuentra en una fase de secreción característica, secretora o progestional, por la acción de la progesterona que recibe el cuerpo amarillo del ovario. Las glándulas endometriales aumentan de tamaño y están dilatadas y tortuosas. En su interior se comprueba la presencia del glucógeno cada vez más abundante y el estroma parece adematoso y el
y al nivel de las arterias espirales se comprueba la reacción vascular que va en aumento. Les dejo un video para que ustedes lo vean y quede más clara esta clase. Cuídense mucho, chicos.